La producción de metales primarios es la que se lleva pues más de la mitad de la generación nacional, seguida por la disposición y tratamiento de residuos y aguas residuales. Y en esto, en la parte del lado derecho, pues vemos que la liberación hacia el ambiente, pues una parte importante va hacia la exportación de mercurio. México le vende mercurio a muchos países, incluidos todos los países que hacen minería de oro y de plata artesanal en Sudamérica. Y los datos de la informalidad, ¿no? De nuevo volvemos al tema de que hay extracciones informales y se hace un comercio que no es fácil de documentar. La siguiente, por favor. Y bueno, en esta figura vemos pues cómo está el tema de los de algunas de las fuentes adicionales, donde incluimos a las baterías. Si vemos acá en esta línea, ese es el tamaño del mercado de las baterías, que si lo vemos pues contra el resto de lo que es el inventario no es tan grande, pero sí hablamos de algunas toneladas que pueden estar ahí, de una tonelada, exacto. Tenemos una tonelada de mercurio que estamos aportando al inventario nacional, que viene de pilas y baterías. Y esto pues se calculó con un instrumental armonizado que se está usando en todo el mundo para hacer estos inventarios. Y la mayor parte pues de estos residuos en estas categorías que están de este lado, que son el uso en termómetros, relevadores, lámparas, baterías, medicamentos, poliuretano, plaguicidas y biocidas, cosméticos y pinturas, pues el gran destino en este caso, con más de, yo creo que el 80% de todo, es la disposición en residuos. La siguiente, por favor. Y bueno, en este año se hizo un grupo de trabajo de varias áreas de la Secretaría de Medio Ambiente, donde nos dimos a la tarea de elaborar una guía para el consumo y manejo sustentable de las pilas. Y entonces tratamos de consolidar pues toda la información con la que ya se contaba, más la información nueva que hubiera, para poder hacer esta guía que le sirviera pues básicamente a todo tipo de público, principalmente a ciudadanos, a importadores, distribuidores, comercializadores, etcétera. La siguiente. Y bueno, aquí se encontraron pues también, se validaron algunas recomendaciones, como que comprar pilas en el mercado formal era mejor y no consumir pilas sin marca o especificaciones, entre otras cosas pues por los controles de calidad. Les comentaba hace rato, a lo mejor una pila que puede comprar uno bien identificada de una marca oficial o una marca del mercado formal, te puede durar más que varias del mercado informal, y eso ya en términos de cantidad de residuos pues ya tiene una diferencia. También encontramos que era importante identificar qué tipo de residuos las pilas consumidas en qué tipo de residuos iban a convertir estas pilas que consumimos, porque a veces la regulación sobre los residuos, en particular la de los residuos peligrosos, es muy rígida, ¿no? Entonces decimos, si hay un residuo peligroso que se mezcla con una mezcla de residuos, aunque sea 1 gramo con 1 tonelada de lo demás, vuelve toda la mezcla peligrosa. Entonces, si tenemos una pila que supuestamente debe ser manejada como un residuo peligroso y la metes en 1 tonelada de residuos sólidos urbanos, si sigues el principio de la ley, tal cual como viene, tendrías que manejar todo como residuo peligroso, ¿no? Y otra vez, pues eso involucra tiempo, recursos, personal, etcétera. Luego, es importante cuando sea posible utilizar pilas recargables para que evitemos la generación del residuo, en particular en el caso de las pilas que se convierten en residuos peligrosos, que se trate de utilizar las recomendaciones de los empaques conforme al uso. Como les comentaba, hay unas pilas que no son buenas para usos de alta demanda de energía, entonces así hacemos que duren más y cuidamos también la economía de los ciudadanos, etcétera. También una recomendación que se hizo pues es retirar las pilas de los aparatos eléctricos y electrónicos cuando no estén en uso, dado de que aunque estén apagadas puede haber una descarga de energía que se pierde ahí, y al final pues la pila termina sin funcionar, sin haber sido realmente utilizada, o se pueden, en algunos casos pasa que se abren, ¿no? Y se sale el contenido cuando son pilas que llevan electrolito.
Y bueno, se recomienda que se siga participando en las campañas que los diferentes gobiernos o en algunas empresas, productores o importadores o tiendas de distribución hagan para el acopio y después una disposición adecuada de las mismas, o en el mejor de los casos que se pueda buscar la valorización o la recuperación de materiales, que esto en términos ambientales es lo más sustentable que puede haber. 1 kilo de material recuperado de residuos del elemento que quieran puede ser hasta 10 veces más limpio que hacer la producción de material virgen, de materiales vírgenes. La siguiente, por favor. Y luego, bueno, aquí solicitar que un poco como ciudadanos, ¿no? Solicitar a los involucrados en la cadena de valor, a los que fabrican o los que venden las pilas, pues que cumplan con las responsabilidades que les tocan en términos ambientales, en particular en el caso de lo que es el manejo de los residuos. Las pilas alcalinas tienen un electrolito que puede ser alcalino, puede ser corrosivo y pues puede representar algún riesgo, ¿no? Cuando se rompe la carcasa y se suelta la sustancia que tienen ahí. Y bueno, buscar que, como les comentaba hace rato, que las pilas cuando llegan al final de su vida útil traten de irse a un programa que existan, que se tiene que difundir tanto por las autoridades locales o las mismas empresas o tiendas de distribución que ponen algún contenedor de pilas que se puedan llevar ahí, para evitar que lleguen a tiraderos a cielo abierto en particular, o a lotes baldíos, en el caso extremo, pues a cuerpos de agua. De preferencia no se deben quemar ni desarmar. La carcasa de las pilas es muy resistente, entonces puede pasar varios años en un relleno sanitario sin que le pase nada, pero pues tratemos de no deteriorarlas antes de desecharlas. Y pues tratar de que evitar la mezcla de residuos, ¿no? Como les comenté hace un rato. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar rápidamente de la norma 212 de la Secretaría de Economía. Esta establece y define las características de las pilas y baterías, su clasificación por tecnología, los límites máximos permisibles de mercurio y cadmio, así como el etiquetado de las mismas. Esta es aplicable a pues todas las pilas que hay en el territorio nacional y excluye a las pilas y baterías que puedan estar como parte de un producto. Como les comenté, es muy difícil pues tener que andar abriendo los productos para ver qué tipo de pila tienen o no, y además, bueno, ya que lo abriste, luego qué haces con el producto y con la pila, ¿no? Entonces todavía es un problema que no se ha podido encontrar la mejor forma de atenderlo, pero bueno, la norma sí aplica a los demás tipos de pilas que se venden de forma individual, ¿no? Específicamente. La siguiente, por favor. Bueno, esta me la voy a brincar, son todos los tipos de pilas que vienen ahí incluidas en la norma, que son básicamente, si podemos haber checado, son las tecnologías alcalinas, sin carbón, óxido de plata, las que ya habíamos platicado antes, ¿no? Básicamente son por número de designación y por tamaños. La siguiente, por favor. Aquí los límites que están especificados para mercurio y cadmio, si no me equivoco, son muy parecidos o son los mismos de la directiva europea. Básicamente se tomó esa directiva y se trató de pasar directa en la regulación mexicana. Y aquí se incluye también que las pilas de botón pueden contener hasta a 2% en peso de mercurio, ¿no? Esa es la única, son los 3 niveles que se establecen. La siguiente, por favor. Bueno, esta lámina ya tiene que ver con lo que es el convenio de Minamata también. Volviendo al tema del convenio de Minamata, no solo nos pide que hagamos un inventario, sino nos establece algunas disposiciones que tenemos que hacer todos los países que firmaron el convenio. Entonces, pues aquí nos dice cada parte o cada país adoptando las medidas prudentes para la fabricación, importación, exportación de los productos con mercurio. Aquí tenemos que eliminarlos como parte de uno del anexo A, después de la fecha especificada para este caso, que en el caso de las baterías con un contenido de mercurio de hasta 2% y pilas de botón con un contenido menor a 2%, tenemos el año del 2020 para que ya no se comercialicen en el país, de acuerdo a las disposiciones del convenio de Minamata. Para esto, esta norma 212 pues está siendo revisada por la Secretaría de Economía para
las adecuaciones que sean necesarias de acuerdo a lo especificado para el convenio de Minamata. Este convenio nos da una ventana para poder hacer excepciones. En el caso de México no pedimos excepciones a este anexo, así que tenemos que cumplir con esa fecha del 2020. Y pues tenemos este periodo de tiempo para poder actualizarla y estar en completo cumplimiento del convenio. La siguiente. Y bueno, aquí la parte del reciclaje, como les comenté, la valorización de materiales o el reciclaje es muy importante. Digo, hay que ver los procesos específicos de reciclaje, pero en general recuperar materiales para volverlos a utilizar en los procesos de producción o en la fabricación de productos es ambientalmente más sustentable que utilizar materiales que vienen de fuentes vírgenes. Sin embargo, pues el convenio de Minamata para el caso de mercurio nos establece que hay usos que no se pueden, no están permitidos para los países miembros del convenio. Esto es que puedas tú recuperar mercurio para usarlo para minería artesanal de oro, ¿no? Entonces, si no podemos garantizar que reciclando las pilas, ese mercurio que recuperemos no se vaya a ese uso, no lo podemos hacer, de acuerdo a las disposiciones del convenio. Y bueno, ahí en el último punto nada más ponemos también lo de la huella ecológica. Les comenté, en general, nosotros hemos hecho estudios de comparación entre recuperación de materiales de residuos, que tienen principalmente metales, comparado con la producción a partir de materias primas vírgenes, y en la mayoría de los casos el beneficio ambiental es mucho mayor de la recuperación de materiales a través del reciclaje. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos una sugerencia general sobre contar con foros como donde podamos intercambiar información, donde podamos brindar más detalles sobre qué es lo que está pasando con las sustancias que pueden estar en productos. Es muy importante que se pueda difundir información para que podamos garantizar que se dé un manejo seguro, porque pues para lograr esto necesitamos la participación de todos los miembros de la sociedad, no solo de las autoridades, sino de los industriales, de la gente de las empresas y del ciudadano, que es uno de los principales actores, en particular porque muchos de estos materiales vienen en productos que consumimos los ciudadanos, ¿no? Entonces, realmente poder hacer que un material de la casa de uno pase a un reciclador es bien complicado y en términos de costos, si no se tiene un buen esquema para poder hacer ese acopio e ir trasladando los materiales, el costo de la mera recolección pues hace que estos materiales no sean recuperados y se puedan estar disponiendo en sitios de disposición, perdiéndose tanto el material como causando posibles contaminaciones al ambiente si es que estos sitios no se operan de forma adecuada. Y bueno, si tengo todavía un par de minutos, nada más también me gustaría comentar otro punto muy importante. Si se fijan, bueno, las pilas, el mercurio en las pilas o el cadmio en las pilas, el cromo en los residuos electrónicos, el plomo en las baterías de los autos, etcétera, pues es un problema de sustancias químicas, a final de cuentas, que se utilizan en productos. Entonces, si tenemos una buena regulación o un buen control de las sustancias químicas en lo general, vamos a poder cubrir también las aplicaciones en productos o aplicaciones directas. Las sustancias químicas en el país son un tema muy importante. Tenemos más de 10,000 sustancias químicas que estamos usando en diferentes actividades, en la industria, en el comercio, en los hogares, etcétera. Y es importante que podamos contar con herramientas para poder conocer los riesgos que estas nos van a representar antes de que las tengamos ya ahí en la casa o que ya se derramaron o que no sabemos si el solvente se fue al drenaje, etcétera. Entonces, pues para esto, las herramientas de obtención de información antes de que podamos ya tener el problema en nuestras puertas son muy importantes. Nosotros estamos desarrollando un catálogo nacional sobre sustancias químicas, donde estamos apoyando para que se genere por lo menos la información y homologar la nomenclatura de las sustancias químicas,
muchas sustancias les llaman solvente, les llaman disolvente, le llaman producto X17, tienen muchas formas de llamarse en los diferentes usos que se tienen y muchas veces no sabemos ni qué tienen. Entonces, a través de este catálogo lo que vamos a buscar hacer es que se utilice una nomenclatura homologada y que podamos prevenir los riesgos de materiales que muchas veces no sabemos ni qué son. Entonces, la primera forma de poder hacer prevención de riesgos es conocer a qué estamos exponiéndonos y qué riesgos representa un material o una sustancia química, si lo podemos mezclar con el agua, si no lo podemos mezclar con el agua, si no nos lo podemos tomar, si nos lo untamos, si nos causa algún riesgo, etcétera. Entonces, pues nada más, quizás para futuras invitaciones nos gustaría pues poder platicar de todos esos otros temas. Agradecemos mucho la invitación y estamos también abiertos, el maestro Miguel Ángel Martínez que me acompaña y yo, para cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Ok, nuevamente pasamos a la sesión de preguntas, pero en esta mesa vamos a dejar la sesión de preguntas para el final, después de las dos conferencias. Y bueno, en este momento tengo el gusto de presentarles al licenciado Raúl López Becerril. Raúl estudió la licenciatura en Ciencia Política en el ITAM y Sociología en la UNAM. Ha colaborado en múltiples asociaciones civiles y ha sido asesor de materia en medio ambiente en la Cámara de Diputados. En el año del 2012 fundó Sofía AC. Raúl, adelante. En realidad quería hacer una presentación, bueno, ahí está, pero como estoy un poco deslumbrado por la luz y como quiero hacerlo de una forma mucho más dinámica, más bien lo voy a manejar en forma de charla y también porque es una aproximación no técnica, sino muchísimo más introductoria sobre lo que es el problema de las pilas. En realidad el asunto de las pilas secas es algo que ha sido la causa de que hayamos trabajado durante 6 años y que uno de los resultados sea precisamente este foro. También tener la posibilidad de haber abordado suficiente el tema y haber tenido una trayectoria que ha sido bastante larga para poder tener algo que decirles. Les voy a contar primero de forma muy simple de dónde surge la gestión de las pilas. No es muy vieja, no lleva mucho tiempo y en realidad como la mayoría de los asuntos ambientales pues los podemos rastrear justamente en la última parte del siglo XX, ¿no? En la última década del siglo XX. Entonces las pilas fueron identificadas como los mayores productos aportadores de mercurio a los residuos sólidos urbanos. Aproximadamente en el año de 1990, 1991 fue cuando quedó claro que el 90% del mercurio que hay en la basura proviene de las pilas. Y mucho después, después se fueron dando cuenta de otros componentes. Lo que preocupó fue el mercurio. Entonces, en 1991 la Unión Europea decide prohibir que las pilas contengan mercurio y le pone límites al contenido de mercurio, cadmio y plomo. En 1996 Estados Unidos va a sacar la Battery Act, donde va a prohibir de forma diferente que la Unión Europea que las pilas contengan mercurio intencionalmente añadido. Después de que hicieron eso, obviamente la industria aseguró que sus pilas de zinc, carbón y alcalinas ya no contenían mercurio. Sin embargo, eso no significa que hayan dejado de producir estas pilas. Obviamente siguieron habiendo productores que siguieron echándole mercurio a las pilas, pero esas pilas ya no podían ingresar a estos países porque ya estaba reglamentada los límites que tenían que tener. Entonces lo que se presume es que la mayoría de estos productos pues vienen a invadir los mercados de los países que no tienen regulación alguna, como es precisamente el caso de México. Bueno, cuando sucede eso, también se empiezan a generar planes de manejo o de reciclaje, sobre todo en la Unión Europea, y la Unión Europea decide que todas las pilas, sean como sean, deben de ser recicladas. Esa es una discusión que hasta la fecha sigue vigente, si las pilas se pueden ir a la basura o no, y es una discusión que ha mantenido la industria
en los países donde no está regulada y la sigue manteniendo con la excusa de que las pilas de sin carbono y las alcalinas que ellos producen no tienen mercurio. Sin embargo, pues queda muy claro que igual no tienen mercurio, pero muchas utilizan plomo, incluso muchas utilizan cadmio. En fin, normalmente la industria ha corrido la idea de que solo las pilas que no cumplen la reglamentación o las chafas son las que contaminan. Entonces la Unión Europea, para evitarse cualquier tipo de duda, dice a mí me reciclan todas o me cachan todas, porque no nos vamos a arriesgar a que se vaya una. Estados Unidos no tiene esa regulación, tiene una regulación mucho más ligera, y para Estados Unidos nada más es importante reciclar las pilas de níquel cadmio. Entonces, como nos podemos dar cuenta, el rollo de las pilas tiene dos lados. El primer lado es la pila como producto. Regular la pila como producto es ponerle límites al contenido de metales. Y por otro lado, la regulación de la pila como residuo. ¿Qué se va a hacer con ella? ¿Se puede tirar a la basura? ¿Se tiene que reciclar? En fin. Bueno, esa es más o menos la historia de cómo surge este problema de las pilas. Para no hacerles muy largo el asunto, Brasil le entró al tema de las pilas, hizo un híbrido. Brasil tiene un híbrido entre el modelo europeo y el modelo estadounidense. Y Argentina también tiene un modelo para poder controlar sus pilas, pero México no tiene. Entonces aquí es lo más preocupante y lo más alarmante que nos ha mantenido en este trabajo durante todo este tiempo, es que para empezar en México no hay ningún tipo de restricción para que las pilas contengan algún límite de algo. Aquí en México todas las pilas pueden entrar, no importa la cantidad de mercurio, no importa la cantidad de cadmio, y de hecho lo más alarmante, lo más simpático es que mientras la mayoría de los países desde finales de la década de 1990 empezaron a regular el tema de las pilas, en México en el 2002, que es precisamente el año posterior a que se dejan de producir, México le quita el impuesto a todas las pilas, incluyendo a las de óxido de mercurio. Y es una cosa pues, que sigue vigente ahí en la Ley General de Impuestos de Importación y Exportación, Ley General de Impuestos de Importación y Exportación. Las pilas de óxido de mercurio no tienen impuestos. No tener impuestos pues es un incentivo, ¿no? para que las traigan. Entonces, en México no se tiene ningún tipo de regulación de la pila como producto. Y pese a que se han hecho algunas reglamentaciones para la pila como residuo, como ya lo aseguraba el doctor Gavilán, específicamente, y digo para no errarles, y disculpen porque no veo bien, pero bueno, es el artículo 31 de la ley GEPGIR, que dice que las pilas a base de mercurio y de níquel cadmio son residuos peligrosos. Y luego en la NOM 052 Semarnat dice que las pilas de óxido de plata. Entonces estas son tratadas como residuos peligrosos. Entonces normalmente la gente se queda hasta ahí y dice, perfecto, esos son residuos peligrosos, ¿no? Ya, listo. Bueno, aquí el problema es que para que estos residuos peligrosos se manejen como tal, se necesitan planes de manejo. El problema no es que no haya planes de manejo, sino que la ley GEPGIR tiene un artículo 23 donde excluye a todos estos residuos peligrosos. Si se producen en las casas, ya no son residuos peligrosos y pueden entrar en la corriente de residuos sólidos urbanos. Entonces a mí siempre me ha causado un poco de confusión cuando dicen es que las pilas son clasificadas como residuos peligrosos. Sí, pero al final eso no importa porque se van a la basura, y la ley contempla que si tienes pilas que contaminan en tu casa, nada más porque es parte de la producción de residuos domésticas, no entra dentro de la categoría de residuos peligrosos. Entonces creo que de nada sirve que sean residuos peligrosos. Aparte de todo eso, si consideramos que este tipo de pilas son de uso precisamente doméstico, pues los principales generadores son las casas, ¿no? Por otra parte, en todo este largo trayecto, muchas veces le preguntamos a la Semarnat sobre los planes de manejo que hay registrados. Deberían de haber planes de manejo, pero no existe un solo plan de manejo porque siempre ha faltado una norma. Entonces aquí el problema muy probablemente es un problema económico, porque como bien decía el doctor Gavilán, reciclar pilas no es como reciclar otros productos, o sea, las pilas cuestan. Entonces el hecho de que haya un costo, entonces ahí ya ponen un entredicho, ¿quién va a pagar por reciclarlas? ¿Va a pagar el gobierno? ¿Va a pagar la industria? Entonces aquí hay un problema, ¿no? Y creo que ese ha sido el meollo del asunto. Este es un meollo del asunto que hasta la fecha se va a seguir postergando, y por eso es importante que se hagan este tipo de foros, que la gente sepa, porque la reglamentación va a cambiar sí o sí. O sea, va a ser una vergüenza que en 20 años, por ejemplo, en Europa,
la norma que tienen para las pilas, que le hicieron en 1991, luego hicieron otra en el 2006 y luego sacaron una reforma en el 2013. En Europa, para pronto, ya no nada más no quieren pilas que tengan mercurio. En Europa ya no pueden entrar pilas que tengan cadmio. Entonces, en ese sentido, podemos ver que la industria no va a dejar de producir pilas de cadmio, y menos si consideramos que no hay minas de cadmio, sino que es un subproducto del zinc, y que el zinc se usa precisamente para hacer pilas. Entonces, va a pasar 20 años y México va a ir poco a poco dando pasitos pequeñitos. El chiste es que a mí no me queda duda que tarde o temprano se va a tener que reglamentar y se va a tener que solucionar este problema. El problema todavía es más grave aquí en México, porque el problema del debate que existe sobre si las pilas pueden irse a la basura o no, tiene que ver también con cómo están acondicionados los tiraderos. Y bueno, hay estudios muy interesantes. Ahorita pues no tengo ahí de cada uno, pero la mayoría de los vertederos tienen plumas de lixiviados, o sea, el chorro de contaminante ya es bastante, de bastante consideración. Además, la mayoría de los vertederos los ponen en suelo